Muy bien, bienvenidas a mi canal, a las que ya están suscritas y a las que no, pues que esperan. Bueno, el día de hoy vamos a presentarles la solución de un problema que me han estado diciendo mucho, que a mí también se me ha presentado, pero no es siempre, pero sí se llega a presentar. De por qué algunas mujeres, más o menos con este tipo de cuerpo, o niñas, se les hace una falda, se les levanta la parte de atrás. ¿Por qué pasa esto? Bueno, acuérdense que nosotros estamos tomando una medida, un contorno, pero no estamos tomando una forma, y este cuerpo es una forma pues muy diferente. No es lo mismo tomarle una medida a una naranja y darle la mitad a cada lado y sale proporcionado. En este caso no. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque yo estoy dando la mitad, pero las formas no son igual. Entonces, a la hora que yo doy la mitad en los trazos, la mitad de las medidas, sale que se jala en la parte de atrás o se sube. Entonces se ve mucho esto y se ve feo. Muchas veces también se va para atrás la falda, queda así. Entonces eso nos está diciendo que algo no está bien, obviamente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta forma no es igual a esta forma y puede que midan lo mismo, que el contorno sea igual. ¿Y yo qué tengo que hacer? Donde hay más volumen, yo tengo que dar más medida. Donde no hay tanto volumen, no tengo que dar más medida, como les explico. No es lo mismo esta mitad que esta. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que compensar para que no me pase este problema. ¿Qué debo hacer para solucionarlo? Bueno, cuando usted haga sus faldas, vamos a suponer que esta medida me da 90. Medida de cintura, 90. Y medida de cadera, vamos a ponerle 110. ¿Ok? Entonces yo debo compensar la cintura aquí. Mi parte trasera debe de medir menos y la delantera debe de medir más, porque por eso se me está jalando la falda. Esto jala y esto también. Entonces, esto me está jalando la parte de atrás y las pompas me están jalando la parte delantera. Parece algo absurdo, pero que es real. Yo tengo una amiga que tiene ese tipo de cuerpo y me tocó hacerle faldas que se le levantaban hasta que yo miré la solución. Entonces, una vez que tenga este problema, la solución es así. El cuarto de cintura, la cuarta es de 22.5. Entonces, como les repito, la parte de atrás es más chica, es más angosta, y la parte de adelante pues tiene más volumen. Entonces yo voy a compensar volumen. Me dice que la cintura es de 90 y el cuarto es de 22.5. Entonces, cuando yo haga mis trazos de la cintura, como la cuarta es de 22.5, entonces yo le voy a quitar a la parte de trasera en la cintura, le voy a quitar 2 centímetros. Entonces me va a quedar de 20.5. Pero esos 2 centímetros se los tengo que agregar a la parte delantera. Entonces, en vez de ser de 22 en la parte delantera también, serán 24.5. Entonces, si yo pongo esas medidas, por ejemplo, es en el trasero y es en el delantero, se me va a hacer una compensación. Por ejemplo, 20.5 más 24.5 me da 45. Y 45, que es por 2, acuérdense que son 2 faldas. Entonces, aquí son 0, llevamos una, me da 9. Me da la misma medida de cintura, pero compensada. Entonces, ya saben, a su cuarta de cintura le van a quitar 2 centímetros. A su trazo de la espalda en la cintura le va a poner 20.5 más lo de la pinza. Y en su trazo delantero le va a poner 24.5 más lo de la pinza. Entonces en la cadera vamos a hacer lo mismo. También en la cadera voy a compensar la parte de atrás que tiene más volumen. Entonces si la cadera es de 110, a mi falda trasera le tengo que compensar, le tengo que dar más medida.
Entonces a 27.5 le voy a agregar 2 centímetros. 27 me va a dar 29.5 en la falda trasera, en la cadera. Y en el delantero le vamos a poner 25.5. Este es para el trasero y este es para el delantero. Es confuso, pero es la solución a este problema. Entonces, si yo sumo el compensado aquí, pues sumo todo, son 15, llevamos 1, 5 y 55. Acuérdense que aquí son 2 piezas, más las 2 piezas del otro lado es por 4. Entonces aquí es 1, 2, me salen lo de los 2 y me faltan lo de los otros 2 lados. Entonces aquí ya me da la medida de cadera. No estamos quitando, simplemente estamos compensando en donde hay volumen. Si aquí en la espalda está ese huequito, aquí le vamos a dar menos y en la pancita le vamos a dar más. Si en la nalga hay más, pues le vamos a dar más medida y en la cintura no. Eso ya va a evitar que le pase esto. Nos va a corregir que se levante la falda. Y esto también nos va a quedar así. Entonces, esa es la solución, la compensación. Muy bien, entonces les explico. Así es como me quedan mis trazos de la falda compensados con esas medidas 90 de cintura y 110 de cadera. Como ustedes podrán ver, hice unas ligeras modificaciones. Por ejemplo, el trasero, la parte trasera de la falda, yo la escuadré del largo de falda más los 29.5. ¿Por qué 29.5? Porque acuérdense que es el cuarto de la cadera son 27.5 más 2 que le quitamos a la parte delantera en la cadera, entonces tengo que ponerlo más ancho, son 29.5 y escuadro. Y en la parte de arriba, acuérdense que nuestra cuarta de cintura es de 22.5, pero para el trasero le quitamos 2. Pero le estamos aumentando 2 para la pinza, nos queda de 22.5 en la cintura ya total. Entonces cerramos a la cadera y listo. En la parte delantera, acuérdense, los 2 que le quitamos a la parte trasera se los agregamos en la cintura delantera y nos da 24.5 más los 3 de pinza son 27.5. Y acuérdense que en la cadera, los 2 que le agregamos a la parte trasera se los quitamos a la delantera y nos queda de 25.5. Entonces yo mi rectángulo lo tengo que hacer de largo de falda por lo más ancho, que en este caso es la cintura, 24.5 más 3 me da 27.5. Entonces en eso pongo mi ancho de falda y mi largo y escuadro y entonces ahí ya puedo poner la cintura pues que es total. Aquí ya agregué la cadera porque si no, si hago la cadera más chiquito entonces no me va a alcanzar el cuadro o me va a quedar salido. Entonces mejor que quede dentro del cuadro. Aquí como ven la cadera se ve hacia adentro, pero si yo armo la pinza, cuando yo haga la falda y cosa la pinza, 3, entonces cuando yo cose la pinza en la falda delantera, mi falda delantera ya se va a ver mejor. Entonces me va a quedar así, ya no me va a quedar ese borde que es lo que me está agarrando de la pinza. Y esto que nos queda por dentro, pues ya no nos va a servir. Entonces así me va a quedar mi falda delantera y mi falda trasera y ya va a poder quedar compensada. Como ven, donde hay pancita está más ancho. Como en la parte de atrás no hay pancita, está más reducido. En la cadera, como hay más volumen, pues hay más volumen en cadera y en la parte de enfrente, en la cadera, pues no hay. Entonces todo eso cuenta a la hora de hacer una falda y ya ustedes van a ver los cambios. Espero que este tutorial les sirva, le entiendan, les guste y lo puedan llevar a cabo y van a ver los resultados. De todas formas, si tienen algún tipo de dudas, pues yo con mucho gusto se las puedo aclarar. Simplemente dejen en los comentarios qué tipo de problema tienen y yo con mucho gusto pues les explico. Nos vemos en la próxima.